Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ya les decíamos que hoy día tenemos programa full post elecciones. Asumimos que nuestro invitado, que también es una tradición para nosotros, esperábamos este momento, está con la misma resaca electoral que tenemos nosotros también y que por supuesto va a seguir por varios días. Recordemos que esta es semana corta, por lo tanto vamos a estar bien full elecciones hasta el miércoles, que es el último día hábil, y claro que hay varios datos que ir analizando y queremos hacerlo con él, así que le damos la bienvenida a nuestro Lucas Serrano, cientista político, quien se reencuentra con nosotros una elección más. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, Lucas. Hola, ¿cómo están? Gusto de estar acá. Efectivamente, hay algo de resaca electoral, sobre todo porque Héctor Muñoz partió a celebrar anoche como a las 12 de la noche, entonces... Sí. Los resultados de alcalde llegaron muy tarde. La confirmación en la segunda vuelta también de Navarro, que estaba ahí la duda, también llegó muy tarde. El Cervela ayer se mandó un pequeño error de actualización, y eso también hizo que se atrasara todo, y por lo mismo igual uno se terminó acostando muy tarde para saber algunas contiendas de alcalde. Lamentablemente concejales y consejeros regionales, uno se está informando hoy día en la mañana finalmente qué terminó ocurriendo. Sí. Además que uno después de esto quiere ir a acostarse, pero tampoco está como en modo de dormirse, porque todavía está ahí como alerta todavía con el ánimo. Luca, y respecto, por ejemplo, obviamente tú tenías tus pronósticos, ahí también previo a la veda había también una encuesta, así que más o menos, ¿cómo anduvo los pronósticos con respecto a los resultados finales? La verdad es que no nos podemos quejar. ¿Sorprendido o la chuntaste? Tiene voz de sorprendido. Sí, anduvimos bien. Ganaste tu lotería, la polla que se hace ahí. Bueno, es que la verdad es que nosotros y somos medio tradicionalistas con Observa Bio Bio y decidimos hacer encuestas presenciales. Algunas fueron de publicación, otras fueron internas, pero nosotros hicimos encuestas presenciales en la calle, vieja escuela. Obviamente tiene su riesgo de sesgo. Creo que una de las cosas que nos faltó en esas encuestas, porque uno siempre tiene que ser autocrítico, fue quizás representar mejor al Partido Republicano, que creo que se escondía más en el indeciso. Sin embargo, logramos, pues, por lo menos en todas las encuestas que hicimos, los dos primeros lugares no nos sorprendieron en ningún caso. Lo de Navarro y Peña fue voto a voto en la segunda vuelta. Ya Cámara parecía estar relativamente tranquilo y llegó muy tranquilo a la primera vuelta. Lo de Fernando Peña en algún momento dio un susto en el oficialismo, porque cuando hay otra segunda vuelta en otra región donde es republicano con un RN, el hecho de que en la región del Biobío, que yo creo que esta elección ya descarta un poquito de facto esa idea que éramos un bastión de izquierda, etcétera, que hace rato ya no viene siendo así. Tampoco no es como que seamos una región tremendamente de derecha, pero la verdad es que fue bien intenso porque yo creo que fue también gracias a algunas provincias y sobre todo algunas comunas más rurales que Alejandro Navarro termina, y gracias también a su nivel de conocimiento, termina pasando a segunda vuelta con una campaña que la verdad fue bien discreta. O sea, yo creo que también mucho de la pasada Alejandro Navarro segunda vuelta se debe a que es Alejandro Navarro, porque no digamos que el oficialismo ni la exconcertación se la jugó por Alejandro Navarro y casi les cuesta. O sea, estuvieron a 5.000 votos de que tuvieron una segunda vuelta entre dos candidaturas de derecha, y eso es precisamente por cómo el oficialismo se omitió de facto. O sea, en general yo creo que el oficialismo tomó una muy mala estrategia con respecto a las elecciones locales. O sea, piensen ustedes, ¿algunos se tomó una foto con el presidente Gabriel Boric? ¿Hay alguna foto con el presidente Gabriel Boric? Es cierto que hablan de la presidencia y está súper bien, pero también eso habla del retroceso que tuvo el oficialismo. No fue una derrota, porque lograron... O sea, si hubo fotos, es que si lo comparas ahora, no me había percatado ese dato, pero sí, ahora que lo dices es como, wow, me explotó un poco la cabeza, porque con Evelyn Matei sí habían fotos, y ella no es que, o sea, es alcaldesa de Providencia, si lo vemos en este caso. Y José Antonio Cast también, que en el fondo fueron dos figuras que vinieron acá a la zona, además, a dar el apoyo a sus candidatos. Sí, pero el oficialismo no había una figura que estuviera dando como ese respaldo a las cartas. Claro, entonces, finalmente, no es como que el oficialismo tuvo tremenda derrota, retrocedieron en su cantidad de alcaldes,
y también hay un poco de crecimiento del socialismo democrático. O sea, también aquí a nivel general ocurre algo en las elecciones que lo que veníamos hablando en elecciones anteriores, donde al Partido Republicano era la nueva cara a la derecha y el Frente Amplio la nueva cara a la izquierda. Aquí un poquito se ordenó de nuevo eso. Chile Vamos y el socialismo democrático, PPD, empezaron a recuperar ciertos espacios, también la elección de concejales, etcétera. Pero sí, obviamente hubo un retroceso de la elección anterior con respecto a alcaldías del Frente Amplio, en desmedro de también alcaldías que logra ganar Chile Vamos, logra ganar la derecha. Ahora, sin duda alguna, con respecto al caso de Alejandro Navarro, si quiere tener una chance en segunda vuelta, porque nosotros igual medimos el escenario de segunda vuelta entre Yacaman y Navarro y suele ser más favorable para Yacaman, va a requerir un afecto mucho más fuerte del oficialismo. Insisto, estuvieron a nada de tener una segunda vuelta Fernando Peña con Sergio Yacaman, que era un escenario bien improbable para muchos y bien catastrófico para otros, y eso es precisamente porque yo creo que en general la estrategia del oficialismo frente a esta elección fue muy mala y descansó del peso de la figura. No, sí. Porque, dale. Sí, ahí Luca, y que respecto al apoyo también de Alejandro Navarro que estabas hablando ayer en la celebración, que además fue muy tarde, tampoco se veían figuras del oficialismo, solo las que estaban presentes que uno podía ir como a reconocer rápidamente eran los de la Federación Regionalista Verde Social, que son el partido que lo inscribió también, o sea, que siempre le dio su apoyo, pero tampoco había como amplitud del oficialismo en la celebración de Alejandro Navarro. ¿Logrará concretar finalmente quizás que se cuadren detrás de él ahora? Yo creo que por necesidad lo van a hacer. Ahora también, por suerte, yo creo que no aparecieron muchas figuras porque hubiera sido como subirse al buque cuando ya estaban celebrando, porque la verdad es que si no estuvieran en toda la campaña que iban a estar haciendo en la celebración. El mismo Navarro lo dice en la celebración, dice que que ha sido muy difícil, mucha gente no se quiso sumar a la campaña y también uno entiende que Alejandro Navarro es una candidatura que llegó sola ahí. O sea, nadie quiso. Alejandro Navarro empezó a sonar en la encuesta, él dijo que estaba disponible, empezó a levantar su proceso, le costó juntar sus firmas, finalmente negoció con el Partido Verde, pero entre medio el oficialismo no fue capaz de definir una carta. Nadie quiso salirle al paso a Alejandro Navarro, nadie tuvo la interés ni la fuerza, ni el riesgo. Se sondearon varios nombres que no vale la pena decir en este momento, pero por lo mismo llegó solo y llegó fuera de la lógica partidista. Entonces, la verdad es que hay una constante, salvo casos muy excepcionales, que son fenómenos electorales particulares, como el caso de Rivera en Hualpén, se fue muy difícil para mantener. Tanto para los que iban a la reelección, como por ejemplo Guiñe saliendo quinto o Henry Campos perdiendo, como para quienes dejaban un sucesor, Aldo Mardones o incluso Parra en Chihuayante. Entonces, y eso es el fenómeno nacional, gana Desbordes en Santiago, gana Sichel en Ñuñoa. Entonces, te demuestra que es muy difícil retener hoy día el desgaste general y también hay un golpe también al oficialismo no tan fuerte como sucedió en la elección nacional. Entonces yo creo que mucho del oficialismo descansó en esas figuras importantes, Tripamonti, Bodanovic, que sabían que dividido su peso iban a ganar, y yo creo que sintieron que Navarro le iba a dar siendo Navarro, y le dio con lo justo, pero le dio. Y ahí, Luca, que voy a aprovechar y voy a hacer dos preguntas en una. ¿Esta elección se puede leer de manera tan simplista como las izquierdas versus las derechas? Y aquí voy a lo que justamente tú dices. ¿Le alcanza a Navarro para segunda vuelta? Porque ayer yo escuchaba una declaración de los regionalistas verdes y decían, y lo ponía muy en la lógica, de nosotros tenemos que pelear que la región no quede en manos de la derecha. ¿Alcanza ese discurso hoy día? ¿O se tiene que abrir Navarro? Porque a lo que voy es como va a venir un periodo muy fuerte y hoy día efectivamente Yacaman aparentemente va a sumar varios adeptos. Escuchábamos también al alcalde electo Héctor Muñoz y ya en la noche le dio todos los apoyos. Entonces, ¿alcanzan esa lógica? ¿Se pueden leer estas elecciones en esa lógica? Y siguiendo justamente eso, a Navarro también, ¿es el relato que tiene que seguir en esta segunda vuelta? Es complejo porque
Ciertamente hay una gama política mucho más grande ya que esa clásica izquierda-derecha, ¿cierto? Que uno trata de posicionar a los nuevos partidos en esa lógica. Sin embargo, uno ve que los triunfos y los grandes ganadores, salvo notables excepciones, con el mismo caso de Héctor Muñoz, que aún así es de derecha, sí queda cayendo en los feudos tradicionales, Frente Amplio, Partido Comunista, Socialismo Democrático, Chile Vamos, Partido Republicano, uno que otro independiente que aparezca dando vueltas por ahí, pero si tú miras demócrata, republicano, si era demócrata, amarillo, el Partido de la Gente, no les fue tan bien, a simple vista. Obviamente, por ejemplo, Evópoli, que uno siempre tiene sus dudas y todo, Evópoli puede decir con justa razón que, de hecho, saca más alcaldes que el Partido Republicano, y tiene una tremenda conquista acá en la región con Juan Pablo Sperer, que gana una elección muy complicada en San Pedro de la Paz. Entonces, y que debido a la gran dispersión de votos que hubo en primera vuelta, y sobre todo en las alcaldías que tienen una sola vuelta, era muy difícil como mancillar la elección entre izquierda versus derecha. Porque, por ejemplo, en Concepción habían 3 de derecha, 2 de izquierda, y se pelearon voto a voto. O sea, de hecho, una de las grandes conclusiones que hay que sacar en muchas de las comunas donde la dispersión permitió que ganaran alcaldes con no más del 30% de los votos. El caso de Concepción es súper decidor, ganando con un 21% de los votos, donde el cuarto y el primero tenían 2% de diferencia entre ellos, entre Camilo Rifo. ¿Hizo mal Aldo Mardones en no aceptar la primaria con Camilo Rifo? Es que ese es mi punto. Yo creo que en la primera lógica hubo un problema más que de izquierdas versus derechas en esta primera pasada, en esta elección, hubo un problema interno, de consistencia interna, de hegemonía interna. Es cierto que muchos querían probarse, pero aquí, si es que alguno de los dos lados hubiera hecho esto, es cierto que termina ganando la derecha, pero por la dispersión de votos, no. Si alguno de los dos hacía primaria, ganaba tranquilo en Concepción. Y esa es la señal. También en San Pedro de la Paz, si la izquierda hubiese hecho primaria, en una de esas le ganaba Juan Pablo. Si hubiera hecho una primaria con Guiñas, Audito, con Betanzo, le ganaban a Juan Pablo Pérez. Pero ese ya no es el caso, y eso ya es hacer política ficción del que hubiese pasado. Entonces, ahora que es una elección mucho más binaria, y eso es cierto, es la tentación de caer en izquierda de sus derechas, sobre todo porque hay 11 segundas vueltas, donde en 10 de ellas el oficialismo quiere demostrar, y el socialismo democrático, que sigue teniendo un fuerte poder territorial. Acuérdense que la vez pasada había solo un gobernador que no fuera oficialista. O sea, habían independientes como Rodrigo Díaz, pero que uno podía decir que era demócrata cristiano, etcétera, que era el gobernador de Ñuble, que pierde, es decir, de Araucanía, que pierde. Hoy día ya la derecha tiene un gobernador puesto que ganó en primera vuelta. Entonces, todo lo que saque de aquí ahora, y sabiendo que hay una región donde van un candidato RN y un partido republicano a segunda vuelta, también ya te dice que va a tener mejor cosecha en la elección de gobernadores, pero la tentación de hacerla mucho más binaria es mucho más sencilla, un discurso mucho más fácil, como Héctor Muñoz ya se cuadró detrás de Sergio Yacama y Alejandro Navarro dijo, tenemos que evitar que la derecha gane la gobernación. Es un discurso mucho más simplista, y sobre todo porque tensiona para que el votante, que es mucho más mesurado, tome una decisión medio obligada, porque obviamente ahora sí que vamos a ver, o sea, ayer vimos un alto nivel de blanco y nulo, no olvidar que el blanco y nulo, 20% por lo menos en promedio de las votaciones, pero lo que vamos a ver también es que va a haber mucha gente que anule en esta segunda vuelta porque queda sin candidato y vamos a tener que ir a votar igual, independiente de que, porque acuérdense que la segunda vuelta pasada entre Flor Rice y Rodrigo Díaz no votó más del 19% el padrón. Sí. Ahí, Lucas, también si pasamos a la situación de los alcaldes, siempre se hablaba de que finalmente el alcalde que iba a la reelección ya tenía, pero obviamente un camino bastante aventajoso con respecto a su contrincante, sobre todo porque siempre se dice, bueno, está en campaña todo el año trabajando, pero en esta oportunidad vemos muchos alcaldes que se perdieron. Quizá yo creo el más llamativo, evidentemente, es Henry Campos en Talcahuano, donde en el fondo no alcanza su reelección, pero también vemos Santa Juana, en la provincia de Arauco, Curanilahue, donde finalmente no logran la reelección también los alcaldes. ¿Qué pasa ahí cuando antes se supone que esto era era más fácil para los que ya estaban en el cargo sumar otro periodo, y hoy día pareciera que no lo es tanto? Voto obligatorio. O sea, hay muchas más respuestas que eso, pero como primer titular, voto obligatorio. Sin duda alguna, el voto obligatorio hace que
voy a poner un ejemplo, San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz nunca votaba más del 40% del padrón. Y hoy día llegó sobre el 80%. Entonces, ese grupo descontento que no votaba, parece ser, que es una lectura que estamos teniendo desde todas las elecciones con voto obligatorio que hemos tenido, parece ser que es muy reacio a votar por la persona que está en el poder, en general. Es muy crítico con las personas que están en el poder. Y obviamente igual hay ciertos matices, porque uno puede decir, bueno, pero Ángel Castro fue 3 veces alcalde antes de volver a reelegirse, sin duda alguna. Pero obviamente, antiguamente uno decía, es una ventaja que el alcalde en ejercicio haga campaña, lo plantean muy bien ustedes, porque tiene otra palestra, se muestra más. Pero parece ser que hoy día que el alcalde en ejercicio, la gente le es más fácil cobrarle cosas, y además tiene un nivel de conocimiento y un nivel de rechazo mucho mayor que una persona que va a la elección, que tiene la posibilidad también de hablar desde afuera. O sea, yo creo que el caso bastante decidor es Chihuayante. O sea, la verdad es que Rivas ganaba tranquilo en Chihuayante, nadie ponía en duda. De hecho, yo creo que si Rivas hubiera podido ir un periodo más, ganaba tranquilamente, pero no fue capaz de dejar hoy día a su sucesor. Sí. Los sucesores mismo, o los llamados delfines tampoco les fue bien. Bueno, el caso de Concepción, claro. Y en Penco, Frei Neira tampoco lo logra. Y fue por arrasa en Penco. Entonces, sí. Y por ejemplo, también Tomé, también pierde Ivonne, entonces que quería buscar otro periodo. Entonces. Y ahí, Lucas, con ese fenómeno de. Porque hablábamos, bueno, Ivonne Rivas no ha completado muchos periodos, pero por ejemplo, está funcionando esta dinámica. En el caso de Autito Retamar no funcionó, pero por ejemplo, Ángel Castro no se tuvo que salir porque en el fondo la ley le impedía repostularse, esperó un periodo, volvió en Hualqui Ricardo Fuentes, lo mismo. En Arauco también. En Arauco. En Curanilahue también volvió. En Curanilahue también volvió. Pareciera que esos revival que tú nos dices, parece que podrían estar funcionando. Bueno, se nos cae ahí en San Pedro de la Paz, pero ¿podría ser también? ¿Qué opinas de esos casos? Es que sí, o sea, finalmente yo todavía creo que estamos en un proceso de transición, para variar. La eterna transición. No se acaba nunca. De cómo entender al votante. Y obviamente aquí también hay mucha culpa de nuestro sistema político, porque nuestro sistema político ha generado un votante mucho más apático. O sea, nosotros siempre hablábamos de que el menor de 30 años no participaba, bla, bla, bla. Pero hoy día uno puede analizar entre el sector de 30 y 50, que es un sector que está bastante desilusionado con la política, es un sector que está bastante más apático, que no suele ir hacia tan fácil, que puede votar cruzadamente también, pero que tampoco parece ser que las lecturas tradicionales lo convencen. O sea, obviamente hay gente que yo no lo veía a través de los procesos de levantamiento de información que hacía. Algunos decían, es que no he visto palomas de ese candidato. Y obviamente tiene ciertas condicionantes, eran comunas más rurales, y era un votante más tradicional. Otro decía, es que yo por este no voto ni por si acaso. Entonces, hay muchas confabulaciones que se entran ahí en consideración. Es cierto que nosotros en Chile tenemos un tema con la memoria. Entonces, es mucho más fácil para una persona que en algún momento fue y había dejado de ser y toma esa distancia. Recuerden que hay un dicho en política que se han visto muertos cargando adobe, sí. Lo que estamos, que obviamente alguien que está constantemente en la palestra, que sufre ese desgaste. Yo creo que el nivel de conocimiento hoy día juega un valor fundamental en las elecciones, pero es un arma de doble filo. Yo creo que a Navarro le permitió pasar a segunda vuelta el nivel de conocimiento. Pero también eso puede significar que el nivel de conocimiento puede traerte una derrota, como le ocurre a Henry Campos. Henry Campos tiene un nivel de conocimiento mucho más alto que Saavedra. O sea, el hecho de Saavedra tenía el nivel de conocimiento por ser hijo de, pero el nivel de conocimiento y el fogueo de ser autoridad en sí mismo te genera una entropía, te genera un desgaste, y eso también es fundamental. Es muy difícil lidiar con el elector de hoy día, y no solo en Chile, sino en todas partes. Piensen que y voy a poner un ejemplo, Estados Unidos, desde Obama, que ellos no han podido cumplir eso de tener un presidente que dure 2 periodos, y antiguamente eso era lógico, que un presidente pudiera tener sus 2 periodos en Estados Unidos, y es porque la reelección también es un fenómeno muy complejo, y que estamos viendo. O sea, mira, el gobierno hoy día es muy difícil,
que logre un gobierno de continuidad. O sea, nosotros no tenemos un gobierno de continuidad desde de Bachelet 1, que no tenemos un gobierno de continuidad. Todo el resto ha sido saltos de color político de un lado a otro. Entonces, y también a mí no me gusta poner este ejemplo porque es un poco centralista, pero el municipio de Santiago también es un ejemplo de eso. La continuidad del municipio de Santiago se ha ido saltando, y es porque finalmente es complejo hoy día mantener el poder, dado las dinámicas y sobre todo de un elector que no es un elector necesariamente muy informado, pero es un elector que resiente muy fuertemente a las personas que están en poder. Estamos en nuestro programa especial, Mesa de Noticias, post-elecciones, analizando junto a nuestro Lucas Serrano también todas las alternativas, todo lo que viene. Recuerden que 24 de noviembre ya es la segunda vuelta de gobernadores, así que por lo tanto también empieza, muchos decían ayer, analistas y por supuesto en la televisión, empieza una nueva campaña, un nuevo periodo, pero también parece que un nuevo periodo presidencial, porque ayer había muchas caras alegres, sobre todo, por ejemplo, en el presidente de la UDI estaba muy contento. Tú lo decías, Lucas, también es un tremendo espaldarazo para la candidatura de Evelyn Matei. Y le preguntaban también, por ejemplo, al mismo Tomás Bodanovich si él podría, sobre todo con la tremenda votación que tuvo, posicionarse como una alternativa. ¿Comenzó ya desatadamente la carrera presidencial? Yo diría que comenzó hace un par de meses atrás. O nunca ha dejado de ser, pero es cierto que la elección municipal, y lo hemos comentado un par de otras veces, es la primera gran ventana a ver qué se nos depara el futuro en la presidencial. Y en ese sentido creo que hay un retroceso a la aplastante votación territorial que tuvo entre la centroizquierda y el Frente Amplio la vez pasada. Y también vemos, a propósito de lo que estábamos hablando de con quién se sacaba la foto, en la izquierda no había ese referente. La verdad, no hay ese referente. El único referente que se mantiene es un fenómeno electoral a todo costa, que es Michelle Bachelet, pero que no se iba a prestar para andar sacándose fotos ahora, como si alguna vez ella se sacaba, porque ella tiene otra alcurnia, ya Michelle Bachelet. No. Hizo videos, sí, dando apoyo. Pero no se iba a prestar como la figura, sí. Como por ejemplo, para que ustedes hagan uso de recuerdo, fue Ricardo Lago en la elección del 2016. 2017 creo que fue la municipal, donde finalmente terminan traicionándolo y dándole el apoyo a Guillé. Entonces, muchas veces se necesita ese rostro. Hoy día la izquierda no lo tiene. Si uno piensa quién puede ser el candidato del oficialismo, del socialismo democrático, uno piensa, bueno, quizás Camila Vallejos, quizás Carolina Toá, que ya vienen con el desgaste natural de ser gobierno, se suma la idea de Tomás Bodanovich, por una altísima votación que tuvo, pero no digamos que no hay un gran referente como, y es cierto que a veces no es necesario, ojo, Gabriel Boric no era un referente en la elección municipal anterior y terminó convirtiéndose en el presidente de la República. Uno nunca sabe para quién trabaja los procesos electorales, pero sin duda alguna el oficialismo, yo creo que esperaba una derrota más grande, las palabras ayer de Gabriel Boric lo denotaban, sí. El discurso que dio, me quedó una frase que decía algo así como quedamos equiparados, no es textual para quienes nos escuchan, pero sentí como que dijo así como me imagino por el temor que había generado el caso Monsalve. Había mucha especulación previa respecto a cuánto iba a impactar este tipo de hechos a la performance electoral. Entonces, como que la verdad, bueno, de hecho era algo un poquito como que ganaron los dos bandos, o sea, como que se repartió un poquito la torta para los dos lados, que algo de razón tiene, pero yo creo que ellos tenían, o sea, yo creo que al final la política son señales, y es cierto, perdieron dos comunas muy importantes, que era Santiago y Ñuñoa, pero creo que, Maipú yo creo que nunca tuvo riesgo de perderse, pero mantener Viña también creo que fue un aliento fuerte, el hecho de que Orrego siga, a pesar que no ganó, que era algún pronóstico ganar en primera vuelta por ahí, haya tenido el primero las preferencias, como que no fue una derrota aplastante, y la verdad es que yo creo que bueno, se tiene que dar con una piedra en el pecho que esta fue una elección local y no una elección nacional, porque se le da un buen cortafuego el caso de Monsalve. O sea, si esto hubiese sido elección nacional, yo creo que el caso de Monsalve golpea fuerte, no es como que no haya golpeado, por ahí puede haber golpeado un poco, pero sin duda alguna el oficialismo
bueno, esto es lo que siempre hemos conversado, todos van a sacar cuentas alegres, algunos más Nadie que otros, pierde pero hoy día. claro, pero José Antonio Cast también estaba bien contento ayer, dijo que por él ya se inscribía. Descartó primarias, sí, le preguntaron ayer si iba a Claro, primarias, dijo no, él no va a por primarias. ejemplo, quienes hayan visto la transmisión anoche de Héctor Muñoz plantea que con esto el Partido Social Cristiano va a llevar candidato a lo menos a primaria a la presidencial, porque si ganaban Concepción ya se vestían de pantalones largos, porque además ya tienen diputados. Ya tenemos a la izquierda a Vlado Milosevic, que ya está listo para ir a competir con que se quieran hacer primarias desde la izquierda. Evelyn Matei no fue a la reelección por algo. Entonces ya se está empezando a armar el naipe. Ahí hay que preguntarse si algunos viejos sospechosos como Franco Parisi, Marco Enrique Minami, van a querer volver a jugar a este proceso electoral. Pero obviamente todos están sacando cuentas alegres porque para muchos son plataformas. O sea, la verdad es que el Partido de la Gente, ahora que lo menciona Lucas, el Partido de la Gente. Sí, por Franco Parisi. Sí. No, pero me refiero con respecto también a sus candidatos. Tenía algunos candidatos del Partido de la Gente. Le fue bien mal al Partido de la Gente, la verdad. Sí. O no logra, final, porque ¿qué está pasando? Aquí izquierda y derecha tradicional, incluyamos al Frente Social Cristiano por el triunfo de Concepción, están aprovechando los nuevos espacios de poder para empezar a proyectar la batalla que va a ser la presidencial, una presidencial que va a ser muy dura. La próxima presidencial va a ser una campaña muy dura, donde se van a mezclar la economía, la seguridad, la salud, la educación, la migración. Entonces, puede que termine polarizándose bastante y puede que sí tengamos esta lectura que tú me decías hace un rato, Ángela, de izquierda versus derecha. Entonces, obviamente lo que hacen es tomar desde los puntos de vista los lugares más simbólicos para poder hablar, pero sin duda alguna el Partido de la Gente, amarillos, demócratas, creo que pasan un poquito más a segundo plano frente a las fuerzas más tradicionales o las nuevas fuerzas como el Frente Amplio y republicanos que están dentro de los espectros políticos, obviamente un poquito más a los extremos. Entonces, sin duda alguna, todos van a sacar sus cuentas alegres porque todos de aquí van a construir una plataforma para pensar en lo que se viene, que obviamente es la segunda vuelta, en el caso más inmediato, es la instauración de muchos alcaldes nuevos, donde van a encontrarse quizás con qué situación, como por ejemplo, voy a poner el caso del alcalde Bodanovic, cuando llegó, se encontró con un montón de cosas, particularmente entendiendo que la gestión de la exalcaldesa Katy Barriga no había sido necesariamente la más prolija. Entonces, eso también es un desafío, o sea, el desafío que va a ser para Juan Pablo Sperer, por ejemplo, que después de 30 años por primera vez gobierne la derecha en San Pedro de la Paz, es un montón, ¿no? Con lo que va a tener que hacer la auditoría, va a tener que entender cómo están los recursos, los presupuestos, etcétera. Entonces, eso en el corto plazo, pero políticamente en el largo plazo es mirar la presidencial donde la esperanza, sobre todo de la oposición, que no digamos que ha sido una oposición muy brillante, ojo, yo aquí no quiero decir que esto es un gran triunfo de la oposición, porque tampoco creo que lo es, ni en números reales ni en significados, pero obviamente es mucho mejor que su última medición a nivel de autoridades locales, y obviamente sí les abre el apetito para pensar en lo que también se estaba dando hace mucho tiempo, que es que les tienen relativamente dos cartas bien posicionadas de cara a una elección presidencial, Evelyn Matei y José Antonio Cast, y muchas de las decisiones de ayer los busca reafirmar que así fue. O sea, muchos de los datos de ayer los pueden decir que finalmente es para reafirmarlo. Yo la verdad es que yo no llegaría a tan tamaña conclusión. Yo hasta ahora, obviamente todavía hay que seguir analizando datos, sobre todo la elección de concejales y consejeros, pero yo concluiría que las lecciones van más o menos por la necesidad de hacer primaria. Yo creo que ese fue un gran aprendizaje en algunas comunas. Y dos, el desgaste natural de quienes controlan el poder. Y eso creo que son aprendizajes que son totalmente replicables para la elección presidencial.
Lucas, ya que estamos hablando de las presidenciales, el próximo año también tenemos parlamentarias y, por ejemplo, el 2021, quienes perdieron en la candidatura a gobernador, Flor Baise y también Erika Edo, hoy día son parlamentarios y, por ejemplo, a Fernando Peña le fue bastante bien, pensando que fue también su primera incursión desde el punto de vista electoral en un cargo que no es menor porque es regional, es una campaña que es bastante cansadora también abarcar toda la región del Biobío. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí también? ¿Hay posibilidad de que otras cartas que al gobernador también tengan posibilidades, se muevan, aproveche ese capital también de votos? Porque, bueno, más allá de Fernando Peña también hubo otros que no sacaron, no les fue tan mal. Y sí, o sea, primero, obviamente hay gente que ya tiene la diputación en la mira, o sea, Álvaro Ortiz, señor Rivas de Chihuayante, por ahí Krause de Los Ángeles, son gente que si no están en la papeleta y no estuvieron en la papeleta es por la ley de reelecciones, pero miran no con malos ojos. Incluso también yo estoy pensando en Henry Campos, que podría ser un tremendo diputado también, que con la votación que tienen, el prestigio que tienen y el conocimiento que tienen, tranquilamente se pueden instalar en la papeleta con alta probabilidad de éxito. Pero claro, sumémosle, por ejemplo, en la elección de gobernadores, no solamente a Fernando, que sacó una tremenda votación, o sea, que estuvo para pasar a segunda vuelta, y ya lo conversamos, sí. Ana Araneda, Javier Sandoval, incluso el mismo Luciano Silva, que sacaron los tres más alrededor del 10, entre el 9 y el 10% de la elección regional, los ponen en una posición de decir, bueno, considerando que son 8 cupos en la diputación, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en ir a una diputación? Ya tengo por lo menos un hombre un poco más instalado, tengo un año para hacer campaña, entonces obviamente se abre ese apetito siempre. Lo hizo muy bien Flor Baise la vez pasada, y yo ya entendiendo que Flor Baise incluso tuvo una segunda vuelta muy compleja, incluso pues, no sé, por decir algo, el mismo Alejandro Navarro, si es que pierde, o si es que pierde Yagaman también, que creo que es el escenario más improbable, pero en política todo puede pasar. Cualquiera de los dos que pierda también van a estar mirando la diputación, y ojo, si no están mirando la senaturía es porque no teníamos en esta pasada. Sí. Claro, sí. Y respecto, por ejemplo, ya que igual lo mencionabas, bueno, Álvaro Ortiz también ya lo dijo, que él ahora va a renunciar para tener esta campaña ya a ser candidato a diputado. Bueno, Antonio Rivas también en Chihuayante, y ellos dos que salen también de sus municipios no lograron que sus delfines como que quedaran ahí en las alcaldías. ¿Eso les juega en contra para lo que se les viene dentro de la campaña de la diputación, o en realidad no es tan relevante dentro de este año que van a tener también ya para hacer este despliegue? Sí y no, yo creo que como que ponen números reales su poder político, pero porque hoy día es muy difícil, esto era de otro Chile, es muy difícil lograr dejar un delfín, lograr dejar un continuo, tiene que ser ya, no lo pudo hacer Codina en Santiago, la verdad es que es muy difícil dejar un continuador, tienes que ser una máquina electoral casi sin precedentes hoy día para poder lograr ese fenómeno. Entonces, obviamente te demuestra que no tienes esa capacidad, pero no necesariamente es un perjuicio directo a tu nombre, sobre todo porque en política también el tomar distancia, y lo hablábamos con estos como Ángel Castro, por ejemplo, que vuelve como el hijo pródigo y logra sacar una alcaldesa que, a mi juicio, era una buena alcaldesa, bien evaluada, tuvo un buen desempeño en la emergencia, etcétera. Pero la trayectoria de Ángel Castro le termina pesando para ganar Santa Juana. Y recordemos que Ángel Castro en algún momento fue de las mayorías más grandes nacionales con respecto a todo eso. Entonces, en política ese tiempo de mantener distancia te permite tranquilamente pensar en que puedes volver con la marca tuya personal y no embistiendo a alguien como tu sucesor relativamente intacta. Es que aparte, perdón Lucas, yo encuentro que también, como dices tú, es difícil dejar un sucesor, sobre todo cuando tienes figuras tan carismáticas. Álvaro Ortiz es bien carismático y en el fondo la conversación era Aldo Mardones no es
Álvaro Ortiz. Entonces, siempre viene la comparación también en Chihuayante con Rivas. Rivas era muy carismático, o es muy carismático, y es difícil que en el fondo quienes lo quieren suceder y van en la misma línea puedan convertirse en ellos. Es que también cuando son líderes tan carismáticos, es difícil que los subalternos destaquen. Claro. Es muy difícil, porque aparte no es como en ninguno de los dos casos son como el proyecto colectivo de la comuna de Chihuayante, sino es el proyecto de Rivas, es el proyecto de Ortiz. Entonces es complejo, obviamente queda mucha tela por cortar, y aparte también vemos que por lo menos la clase política de la región del Biobío suele ser muy calculadora para tomar ciertas decisiones. Porque, por ejemplo, yo lo vuelvo a poner en el caso de Navarro, aquí nadie de la centroizquierda o del Frente Amplio quiso ponerse al riesgo de ser candidato a gobernador. Porque Navarro no es el candidato del oficialismo ni el candidato al socialismo democrático, no lo era, corrió solo. Pero nadie se atrevió, y vuelvo a insistir, nombres habían, pero nadie se atrevió a ser esa persona de poner en riesgo, y sobre todo porque lo que vimos ayer pudo ser un fracaso para la izquierda muy fuerte. Y si a lo mejor iba otra carta, podría haber pasado Fernando Peña en segunda vuelta. Porque Navarro es un caso singular por su trayectoria política, y nadie va a descubrir la figura con la mala predisposición que mucha gente tiene hacia Navarro y el soldado Maduro, etcétera, pero nadie va a venir a descubrir la capacidad electoral que tiene Alejandro Navarro a esta altura. Desgastado y todo. La gente lo conoce mucho, además, y eso yo creo que es súper valioso hoy día, en tiempos en donde hay tanta información. La verdad es que la gente a veces, nosotros lo veíamos, va porque le sonaba el nombre, muchas veces iba a votar. Sí, yo sé que igual reconoce que territorialmente había, creo que la provincia de Arauco, donde decía yo, ahí no soy conocido, o sea, yo no tengo mucho despliegue allá tampoco. Claro, pero también obviamente, y aquí quiero ir con eso, nadie se atrevió a salir del paso, dentro de la izquierda, porque los riesgos que significaba la exposición, el perder, era a lo mejor permitir una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, etcétera. Y el costo que se significaba bajo tus hombros haber sido ese o esa candidata. Y lo mismo yo creo que va a pasar para la diputación. Relativamente van a tratar de ir los que sientan que, voy a usar un chilenismo, una sandía calada, que sienten que relativamente estar en esa papeleta los pone en una posición de ventaja, pero porque si no son muy calculadores con sus riesgos. La verdad es que la región del Biobío es bien particular. Es bien particular en este tipo de votaciones, o sea, tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Concepción es bastante decidor también de cómo se presentan ciertos fenómenos electorales, y por lo mismo yo creo que mucha gente todavía va a esperar algunos números más, encuestas en mano, y también va a estar mirando cómo se empieza a armar la agenda política del próximo año, que todavía, obviamente en el último año de gobierno hay que ver con qué va a tratar de hacer el gobierno para mantenerse relevante. Ya hemos hablado un montón de veces de este famoso síndrome del pato cojo, que muchos dicen que esa es la razón por la que la izquierda en este momento no tiene candidato. Es que en el momento que tú le pones un candidato, y Gabriel Boric pasa un poquito la intrascendencia, y eso es lo que quiere alargar más, lo que quiere evitar más la centroizquierda, evitar que pase esa presidencia frente a otro candidato. Lucas, ya para ir finalizando, y obviamente que quizás esto es un dato que hay que mirar ya un poquito más con tiempo, pero perdimos mujeres en las alcaldías. De todas formas, igual habían pocas mujeres también quizás competitivas, que es algo que siempre se habla, pero dentro de las que ya eran alcaldesa, todas perdieron, y hoy día tenemos, Leu, Marcela Tiznado, y en Antuco a Sandra Bobadilla, en el fondo acá en la región del Biobío. Sí, la verdad es que nosotros, con Observa Biobío, y los invito a ir a revisar, hicimos un estudio de equidad de género, de participación de equidad de género frente a las campañas. La verdad es que nuevamente los resultados no son los mejores en líneas generales. Tenemos, por ejemplo, que solo el 25% de los candidatos de candidaturas de alcalde en la región eran mujeres. Entonces, nuevamente ahí, más ley de cuotas menos, yo creo que son muchas las barreras de entrada,
incluso las barreras de entrada autoimpuestas por las mujeres, porque tienen otro tipo de conversaciones con respecto a participar en política y entendiendo también donde todavía parece ser una actividad muy dominada por el género masculino y donde también por lo mismo la decisión de entrar o no entrar es un costo muy alto muchas veces para una mujer. Entonces creo que hay que trabajar mucho más fuerte con respecto a mejorar las barreras de entrada. Más allá de las paridades, que entiendo, ayudan un montón, yo creo que el tema sistemático-cultural pasa a ser muy fundamental hoy día con respecto a eso. Y yo creo que a propósito de lo que ocurrió con el caso Monsalve, que sin duda alguna, y por eso también yo creo que el gobierno estaba tan contento, porque esta puede ser la peor semana que ha tenido el gobierno en la historia de este gobierno, y yo la pondría dentro de las peores semanas desde el retorno de la democracia. Pues bueno, no diría la peor, porque hay unas muy malas, pero está dentro de las peores semanas desde el retorno de la democracia, y la conclusión precisamente es quizás la necesidad de más mujeres en posiciones de poder. Porque, y aquí voy a hacer una crítica al gobierno, la verdad es que puede pasar, ojalá que nunca pasara, pero puede pasar que hay un miembro de tu gobierno que traicione los principios fundamentales de los cuales tú creas un poco tu campaña, tu plataforma de campaña. O sea, te puedes declarar el primer gobierno feminista y puede haber agresores dentro de eso. No debiese pasar, pero sin embargo, donde tú deberías dar clase son en los procesos que ocurren después, en los protocolos que tú deberías dar después. O sea, si tú eres un gobierno feminista y ocurre una situación como la que ocurrió en Monsalves, todo lo que ocurre del momento que el presidente se entere para abajo tiene que ser un golpe a la cátedra, porque tú demuestras que si tienes personas de los colectivos feministas trabajando en tu gobierno, si las tienes instaurado en las esferas de poder, debieses dar clases de cómo se lidia con este tipo de situaciones. Y eso creo que el gobierno no lo hizo. Y eso también es muy sintomático a como también todavía sigue siendo la participación política de las mujeres, que muchas veces la equidad de género y el feminismo son banderas de lucha que están instaladas más en el discurso que en la práctica real de cómo se vive la política dentro de las coaliciones y los conglomerados. Lucas Serrano conversando con nosotros, nos quedaríamos, por supuesto, porque hay harto, como se dice en buen chileno, paño que cortar, pero ahí siempre con él en este especial post-elecciones, que ya es una tradición en nuestra mesa de noticias. Lucas, gracias por todo el tiempo que has dispuesto para nosotros, siempre escucharte y ahí tener tu análisis es muy valioso para nosotros y nuestros auditores. Bueno, seguiremos analizando, queda mucho todavía. Sí, como dicen los concejales y consejeros todavía. Sí, así que nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad y viéndonos también. Por supuesto. Cuídate mucho, Lucas. Buena semana. Estén bien, hasta luego. Post elecciones. Acá en Radio El Conquistador vamos a estar todo el día en torno a este tema porque por supuesto que se han ido renovando las autoridades. Vayan a revisar si ustedes quieren saber cómo salieron los concejales, los consejeros regionales. Ya está todo dispuesto en la página del CERVEL, también en www.elconquistadorconcepcion.cl. Así que muchísimo para que ustedes puedan ahí estar absolutamente informados. Sí, ojo que los nuevos alcaldes electos también asumen en diciembre, así que todavía falta 6. Para que lleguen también ahí a sus comunas. Sí, son electos nada más todavía. Nada más y todavía. 24 de noviembre es segunda vuelta de gobernadores, así que ahí pasamos. Con voto obligatorio también, así que voto ojo con eso. Voto obligatorio. Nos queda elección todavía antes de que termine 2024. Sí, al menos acá en la región del Biobío, quienes nos escuchan de Ñuble están ok. No, si ellos tienen segunda vuelta. Están listos, ahí van a poder preocuparse ya de las fiestas de fin de año. No, nosotros todavía seguimos en modo electoral. Sí,